Buenos días, hoy es jueves 11 de noviembre del año 2021. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida a la licenciada Isabel Vargas, presidente de la Unión Nacional de Educadores del Ecuador. Doña Isabel, buenos días, gracias por aceptar la invitación. El país está convulsionado en estos últimos tiempos, por los temas políticos sobre todo. La delincuencia es otra historia, una historia que está acabando con la paciencia del pueblo ecuatoriano. Pero bueno, ¿usted cree que hay conmoción social en el país? Comencemos por allí. Muy buenos días, Jaime, y un abrazo a todos nuestros amigos de Cuenca, de la provincia de Azuay. Realmente el Ecuador atraviesa una crisis, no solamente en el aspecto que usted dice, sino una crisis económica, una crisis social, una crisis política y sobre todo una crisis moral. Existe una crisis moral aquí en nuestro país cuando vemos el reflejado justamente en lo que es la delincuencia, tanto la delincuencia común como la delincuencia de cuello blanco. La delincuencia organizada que continúa saqueando los recursos sagrados del pueblo ecuatoriano, porque siguen saliendo las denuncias, ¿no?, de cómo se llevan el dinero de las instituciones públicas en maletas. Así es. Esa es la crisis moral que conlleva a la crisis económica en la que vive el país, y justamente de eso nosotros queremos expresar qué está pasando en educación, cómo afecta el saqueo de nuestros recursos directamente a este sector social que es la educación, y que se tiene previsto que hasta fines de este mes se apruebe un presupuesto para este sector estratégico de la sociedad. Pero un presupuesto en donde hay sorpresas, ¿no? Porque para educación se le quita recursos a la educación, 278 millones en educación menos, y 291 millones menos para salud. ¿A dónde vamos? Bueno, pues aquí yo quisiera explicarle la verdad sobre el presupuesto para educación. Los 200 millones al que usted se refiere es para educación superior. Sin embargo, para la educación inicial, básica y bachillerato, la disminución es mucho mayor, es de 950 millones de dólares. En estos momentos en donde el país necesita salir de esta crisis catastrófica en que se encuentra la educación, en donde nuestros estudiantes han tenido serias dificultades para poder conectarse, interactuar con sus maestros, y muchos de ellos, más de 500,000 estudiantes, han abandonado el sistema educativo, y en donde se requiere inversión y más inversión en este sector importante. Más de un año, las instituciones abandonadas, víctimas de los delincuentes, en donde el 50% de las instituciones, sus baterías sanitarias, sus áreas de servicios, tanto de lavabos como las baterías, no están en condiciones. De igual manera, las aulas que ahora más que nunca no puede haber un aforo más de 25, 30 estudiantes. Sin embargo, esta realidad no está cambiando. Por eso nosotros decimos que el presupuesto general del Estado, en donde el presidente de la República nos quiere engañar, de la misma manera que nos engañó con el congelamiento de los combustibles. Primero subió y dijo, ahora sí congelo. De la misma manera quiere hacernos creer que en educación hay un aumento, cuando en la realidad hay una disminución de 955 millones de dólares, comparado con para los planteles educativos primarios y inicial, básico y bachillerato. Perfecto. Básico y bachillerato. Hay una disminución. 950 millones menos.
Menos, tendría que el presupuesto para el año 2022 tiene que estar en 4.300 millones y el presidente de la República ha planteado 3.400, es decir, 955 millones menos para la niñez, menos para la educación. ¿Y en qué afecta esto? En lo que todos estamos viendo. Si nosotros salimos a la escuela de nuestro barrio, vemos en qué condiciones está nuestra institución educativa. Hay maestros desvinculados, son alrededor de 10.000 maestros que han sido desvinculados durante la pandemia en el estado de excepción y ahora que han sido desvinculados. Pero lo que no está tomando en cuenta el Ministerio de Educación son los reemplazos a aquellos maestros que se jubilaron, no están siendo reemplazados. Por eso nosotros tememos que el regreso a las clases presenciales sean con las aulas abarrotadas de estudiantes, porque no existe el número suficiente de maestros para cubrir el espacio, el aforo de las 30 personas máximo que tendrían que estar en cada aula. Esa es una preocupación y una de las exigencias que hacemos como Unión Nacional de Educadores, teniendo la férrea convicción de que la educación es netamente social, que es imprescindible el regreso a las clases presenciales, pero sí exigimos que esas clases presenciales garanticen 3 cosas, que es la vida, la salud y la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Señora Presidente, la señora Ministra de Educación ya anunció, lógicamente con bombos y platillos, el retorno presencial a clases para el próximo año. Ustedes le enviaron una comunicación amplia, detallada, a la señora ministra pidiéndole explicaciones, explicándole algunas cosas sobre la realidad educativa que vive actualmente el país, en qué condiciones educativas, sanitarias, emocionales, en fin. Y le preguntaron directamente a la señora secretaria de Estado con qué propuesta educativa y pedagógica vamos a retornar. ¿Ella les ha contestado? Bueno, pues no tenemos una contestación escrita por parte de la señora ministra, pero a juzgar por lo que ha manifestado en los medios de comunicación, nosotros le decimos que precautele la vida de nuestros jóvenes. Si nosotros hacemos un análisis de los 2 últimos feriados en donde se han incrementado las emergencias y que las camas UCI han sido ocupadas, y si nosotros hacemos un análisis más allá desde dónde vino el virus, el corona, el COVID-19 que fue de China, en China están en la 4ª ola y están nuevamente en confinamiento. Hay variantes, no sabemos a quiénes y cómo atacan estas variantes. Por lo tanto, nosotros exigimos que para ese regreso a la presencialidad, en el caso del bachillerato que tiene que ingresar ya en los próximos días, se espere hasta que estén inoculados el 100% de los estudiantes. Con la primera dosis, los estudiantes de 12 a 17 años están inoculados el 73% y de la segunda dosis apenas el 33%. Hay muchos jóvenes que son portadores sanos. No queremos nosotros que las instituciones educativas se conviertan en focos de infección, en focos en donde se propague el virus. Y si las instituciones están en ese estado, no solamente que vamos a ser portadores del virus del COVID-19, sino de todas esas enfermedades estacionales que tenemos tanto en la región costa como en la región amazónica, como el dengue. Si no hay una atención en la parte sanitaria, en la parte de los lavabos, de las baterías, las niñas, especialmente las mujeres, pues habrá un aumento de lo que es las infecciones urinarias. Entonces, por eso nosotros decimos el regreso a la presencialidad, pero preservando lo que es la vida, la salud y la educación, porque tiene que ir de la mano todo junto. Si bien es cierto, es importante la vacuna, es necesarísimo la vacuna para protegernos del COVID-19, pero también es necesario salir de la crisis. Estamos atrasados alrededor de 2 años en el campo pedagógico. Hay un estudio que
data que los chicos al estar constantemente en las redes sociales frente a un computador, al estar lejos de lo que es el ámbito social, relacionándose con sus pares, han desarrollado una atención dispersa. Y eso significa que si tenemos asignados a los estudiantes con 40, 50, 60, van a ser perjudicados los propios estudiantes. Es decir, protegernos del COVID, pero también garantizar esa educación, una educación de calidad que tiene que ver con el plan de nivelación pedagógica que no ha sido entregada por el Ministerio, a pesar de que el plazo que está establecido en la LOI ya feneció. ¿Dónde está el plan de reinserción escolar? El plan de reinserción escolar tiene que ver con el Departamento de Consejería Estudiantil, el nuevo enfoque. Anteriormente al departamento de ese le hicieron perseguidor de los maestros, vigilantes de la comunidad educativa. Ahora no, ahora ese enfoque con las reformas a LOI cambia totalmente, y entonces también el plazo para llamar al concurso de merecimientos para este departamento está también ahí suspendido, a pesar que la ley ya estableció el plazo. El contrato de especialistas, de profesionales para que atiendan a nuestros estudiantes. Fíjese, Jaime, que antes de la pandemia alrededor de 150,000 estudiantes tenían necesidades especiales asociadas o no a la discapacidad, pero ese número aumenta. Ahora alrededor de 2 millones de estudiantes tienen problemas emocionales, tienen problemas psicológicos, tienen miopía. Entonces, ante eso, este departamento es importante. La desnutrición infantil también, ¿no? Aparte, sí, ya iba a ese punto. Esto hablando en el tema ya de la parte psicológica, ¿no? De la salud mental, pero en la salud física también hay lo que usted dice, producto del desempleo. Son 1.200.000 personas que pasaron de la pobreza a la extrema pobreza. Esto, la desnutrición va en aumento. De cada 4 niños, 1 sufre de desnutrición, y en la población indígena de cada 2 sufre 1 de desnutrición, sin tomar en cuenta la emaciación. Es decir, la pérdida de peso, la altura, que no están de acuerdo a la edad. Entonces, antes de llegar a la desnutrición, también hay un quebranto en la salud de los niños, de los jóvenes. Y en esas condiciones sí es difícil que tengan un aprendizaje óptimo. Por eso es necesario, incluso nosotros estamos presentando una reforma a lo que es la alimentación escolar, porque no podemos seguirles dando las leches de esas multinacionales en donde está comprobado que es suero, en donde está comprobado que no tienen nutrientes. Entonces, todo viene colateral. Para eso es necesario la inversión en educación, y esa inversión que tiene que estar, no estamos exigiendo algo extraordinario, estamos exigiendo lo que la ley nos permite y lo que es necesario, no solamente para sacar a los chicos, a los estudiantes adelante, sino para sacar al país entero. Fíjese lo que nos dice la UNICEF. La UNICEF en su revista Educación en Pausa nos manifiesta que para el regreso a las clases presenciales es necesario invertir en los servicios básicos, en capacitación al docente, en infraestructura, y aportarle, invertir en educación, porque es la base, dice, es la base para la recuperación económica. Eso no comprende. Entonces, eso no comprende los gobiernos de turno. Imagínense, invertir en educación no solamente es para los 4.300.000 estudiantes que hay en el país, es para los 17 millones de ecuatorianos. Lamentablemente, el objetivo de este gobierno, el objetivo es ayudar a sus amigos, a ese pequeño grupo que el SRI ya lo ha demostrado. Han tenido millonarias ganancias y no le aportaron un solo centavo en esta emergencia. Y ahora se les quiere cobrar por única vez. Dice la propuesta de reforma tributaria, dice que por única vez, y salen a protestar. Entonces, ahí sí, cuando les tocan el bolsillo, ahí sí es malo. Pero sin embargo, no dicen nada que al sector medio, a los que menos tenemos, sí nos quieren incrementar
ese impuesto a la renta. Y aquí nosotros decimos, Jaime, ¿cómo va a ser posible que envíen una reforma tributaria cuando el SRI no necesita reforma para recaudar impuestos? Necesita mano firme para recuperar los 7.700 millones de mano firme dólares. que no hay ni habrá jamás. Pero aquí está el pueblo para exigir que paguen, porque no solamente es los que tienen negociados, los que hacen los sobreprecios, sino también aquellos que no pagan impuestos. Y el estudio de la CEPAL nos indica que las empresas grandes son las que evaden los impuestos. Apenas un porcentaje mínimo son de empresas pequeñas. De los 7.700, 3.200 millones evaden quienes tienen el dinero en paraísos fiscales. El SRI, en su página, ¿qué dice sobre el concepto de paraísos fiscales? Los paraísos fiscales son creados para ocultar a sus verdaderos dueños, para ocultar a dónde van los ingresos y sobre todo para debilitar el sistema tributario de los países de origen. Y eso es lo que están haciendo. Y ahí está involucrado el nombre del presidente de la República. Bueno, por eso, como usted dice, entonces querrán hacer nada o poco. Por eso, desde las organizaciones sociales, sí exigimos que se cobre los impuestos a estos evasores. Bueno, el presidente Guillermo Lasso ha manifestado que él ya se deshizo de ese tema, ¿no? Pero igual perjudicó, o sea, él lo acepta y dice que antes de la campaña, antes de ser candidato, él ya se deshizo. Pero entonces, ¿cuántos años perjudicó? ¿Con cuántos miles de millones es lo que ha perjudicado al pueblo ecuatoriano? Sin embargo, si usted lee el concepto de lo que significa paraísos fiscales, dice para ocultar los verdaderos dueños. Y entonces tiene que hacerse la investigación hasta el 4º grado de afinidad y de consanguinidad. Aquí no es que es mi hijo, que es mi esposa, sino que ningún pariente puede tener en los paraísos fiscales. Tiene que dar, tiene que tener una ética moral el presidente de la República. Caso contrario, pues exigimos a la Contraloría, a la Fiscalía, se investigue al presidente y a todos los nombres que están en ese listado, no solamente de los Pandora Papers, sino de los INA Papers, de los Panama Papers y de todos los papers que tenga que investigarse y que están fuera del país de esos capitales. A todos tienen que ser. A todos, tienen que ser caiga quien caiga, tiene que ser a todos. Sin dedicatoria. Sin dedicatoria, pero sobre todo, siendo el presidente de la República y siendo la Asamblea Nacional, es correcto que se le investigue hasta el último papel y que dé la cara, que el presidente de la República dé la cara porque es nuestro mandatario y no puede ser posible que quien esté administrando el país sea el primero que haya evadido los impuestos. Bueno, en Chile ya está llamado a juicio político el presidente Piñera, ¿no? Por el mismo tema. Así es, está por el mismo tema. Doña Isabel, ¿y cómo mira usted el trabajo de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional? Bueno, pues a la Asamblea Nacional no se le han entregado los papeles, pero sin embargo, también hay otras instituciones como la Fiscalía, como la Contraloría, y creo que el trabajo que hizo la Asamblea Nacional, la comisión en donde está a la cabeza Fernando Cabascango, yo creo que es un esfuerzo frente incluso a la no asistencia de quienes estaban convocados, frente a la no presentación. La Asamblea tiene un papel fiscalizador y ahí estamos todos los empleados públicos y el presidente es un empleado, es un servidor público más y tenía que estar en la mesa que fue convocada. Nosotros estamos esperando el informe final, pero también exigimos a estos otros 2 entes del Estado que cumplan con su papel y que investiguen estos casos que no ha sido solamente por persecución a un presidente, porque fue una investigación a nivel mundial con periodistas a nivel mundial que no tienen ninguna participación, que no tienen ningún compromiso o no tienen ningún interés en ciertos países, sino que lo hicieron como parte de su profesión, como parte de una investigación y que es válido. Usted se ha referido al trabajo de la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el señor Cabascango, pero yo le pregunté sobre el trabajo que viene desarrollando la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que preside el señor Fernando Villavicencio.
Bueno, pues aquí sí parece que hay una suerte de querer favorecer a unos y desfavorecer. Aquí le invitamos al señor Fernando Villavicencio que investigue a todos, que aquí no haya etiquetas, sino que se investigue a todos, iniciando por el propio Fernando Villavicencio. ¿Y considera usted que en la Asamblea tiene que haber una depuración completa para salir de ese hueco de la inmoralidad, de lo que tanto reclama el pueblo ecuatoriano? Porque ¿cómo es posible que haya asambleístas que tengan serios problemas, serios cuestionamientos, glosados, acusados de pedir dinero, prebendas, puestos? Bueno, pues esa es la crisis que vive el país, esa crisis moral y que se debe combatir. Y para eso la Unión Nacional de Educadores tiene una propuesta sobre la educación emancipadora, en donde desde las aulas debemos enseñar a nuestros niños a repudiar la corrupción. Se trata desde el inicio, desde que son pequeños, de enseñarles a combatir esta corrupción. Sí, en la Asamblea Nacional vemos que hay las acusaciones, pero ¿qué es lo principal aquí? ¿Qué es lo que quieren tapar frente a que a lo mejor no tiene alguna glosa? Las glosas tienen que ser justificadas ante la Contraloría, entonces tienen que justificar los procesos, pero sin embargo el presidente de la República es obligatorio que tiene que justificar y tiene que entregar. Moralmente ha dicho que ha perjudicado al país, por su propia boca ha dicho que él sí ha perjudicado al país y no es 1.000, 2.000, son millones de dólares que se perjudica al país en cuestión de impuestos. Aquí hay que depurar a la sociedad y que esta corrupción es peor que el coronavirus, porque esta corrupción es la que ha matado vidas en plena pandemia, cuando vemos cómo es que han hecho negociados hasta con las fundas para los cadáveres. La corrupción y las medidas económicas nos mata más que el coronavirus. Por eso hay que combatir esa corrupción, como le dije hace rato, venga de donde venga, caiga quien caiga. Hay que depurar a la sociedad, dice usted, pero empezando desde la Asamblea Nacional, pues, donde están allí disfrutando ciertos asambleístas, ¿no?, de la inmunidad. La Asamblea, el presidente, es decir, todos aquellos que han caído en corrupción tendrán que ser juzgados y tienen que devolver esos dineros, no solamente ser juzgados, sino devolver esos recursos al país. Si devolvieran del tiempo del correísmo, son 74.000 millones de dólares, tuviéramos el presupuesto completo para 2 años fiscales. Sí se cobraría los 7.700 millones de dólares que no pagan las empresas y aquellos que sacan sus capitales fuera del país, estaríamos cubriendo el déficit fiscal, el déficit del presupuesto general del Estado, y hasta nos sobraría para seguir invirtiendo, seguir pagando la deuda social, que es invertir en educación y en salud. Estamos con la señora presidente de la Unión Nacional de Educadores del Ecuador. Volviendo al tema, doña Isabel, al tema del retorno presencial a clases que anuncia la señora ministra de Educación. Si no hay las adecuadas garantías de bioseguridad en los planteles educativos, primarios, secundarios, podemos estar lamentando las consecuencias luego. Así es, vamos a lamentar porque no lo dice la presidenta de la UNE, lo dicen las estadísticas. En los feriados en donde hay aglomeración de personas, ha habido aumentos de casos de COVID y nosotros no queremos que las escuelas se conviertan en focos de contagio. Nosotros lo que queremos, como dije en un inicio, 3 cosas: preservar la salud, la vida y garantizar la educación plena, una educación de calidad para los estudiantes del sistema educativo. Pero ¿cómo retornar a clases presenciales si, como hemos visto gracias a reportajes de la televisión, hay muchos planteles educativos, especialmente en el campo, en el sector rural, cuyas condiciones físicas son más que deplorables? Por eso nosotros exigimos
al presidente de la República que cumpla con la Constitución. Hasta el 30 de octubre hay un presupuesto codificado de 2.900 millones de dólares. Es decir, que tendrían que desembolsar. El presupuesto aprobado para el 2021 es de 3.800, es decir, 900 millones de dólares no le están invirtiendo en la educación. Y le exigimos al presidente de la República, al Ministerio de Finanzas, que se cumpla, que se entregue. En el análisis hecho por el ex viceministro del Ministerio de Educación, nos dice que de los 900 millones que se recortaron, 400 millones corresponde justamente al mantenimiento y a la infraestructura. Entonces nosotros exigimos que se dé estos recursos. El Banco Central, el Banco Central indica que ha habido una recuperación del 8.4 en relación al 2020. El SRI nos indica que ha incrementado la recaudación de los impuestos. Por otro lado, el precio del petróleo está a la alza. Entonces, ese cuento de que no hay recursos ya no le creemos. Ese cuento es puro cuento. Ese cuento es puro cuento porque sí tiene plata para pagarle puntualmente al Fondo Monetario Internacional y no lo paga porque el país necesita más créditos, lo hace porque los tenedores de los papeles de la deuda externa en la región, los papeles ecuatorianos han obtenido el 28% más de intereses. Eso es la realidad, es decir, beneficia a los poderosos, a los que tienen los capitales. Es un negocio. Y además de eso, que se mantiene el crédito vigente para hacer más créditos. Por eso es que los 1.000 millones de dólares que ingresó fue justamente para el Banco Central, es decir, para tener garantías, para tener el encaje, para seguir haciendo préstamos. Pero ¿para qué son los préstamos? Ya está en el presupuesto general del Estado, está previsto ya la venta de las áreas estratégicas, está previsto el pago de la deuda externa, es decir, todo es beneficio para los poderosos en detrimento de los derechos del pueblo ecuatoriano, de los 17 millones de ecuatorianos. Ya se nos viene la privatización del sector eléctrico, tal como está anunciado, ¿no? No solamente es el sector eléctrico, el decreto 95, el decreto 151 y el decreto, si no me falla la memoria, creo que es el 321, que es del sistema eléctrico, son 3 decretos. El uno en donde se acelera la extracción del petróleo y en donde abre las puertas para que venga el capital privado. El otro es para la explotación minera, en donde también se abre el camino para que ingresen las empresas privadas. Y el otro, el sistema eléctrico en todo su proceso, desde el inicio hasta la entrega final del servicio hacia los hogares. Es decir, una privatización que va a galope y que ese es el objetivo principal de un empresario que viene con mente de empresario a querer incrementar sus capitales sin importar qué es lo que está pasando con los 17 millones de ecuatorianos. Quitar el presupuesto para salud y educación es un delito. Es un delito, así es. Pero seguramente es una disposición, es una orden de los organismos internacionales. Más que de los organismos internacionales, es parte justamente del sistema capitalista, de los empresarios, que no les importa la educación porque a ellos les conviene tener mano de obra barata, en donde el estudiante que es crítico, investigativo, pues no se va a dejar explotar ni sobreexplotar. Por eso es que no les conviene invertir en educación. Bueno, para concluir, señora Presidente, en el informe, en la comunicación que ustedes le envían a la señora Ministra de Educación, señalan el tema del estudio hecho por la UNICEF. Estaba revisando, dando una lectura, y es preocupante que el 50%, de acuerdo a ese estudio, el 50% de instituciones rurales y el 38% de las urbanas no realizan un tratamiento para el agua de beber. Esto es sumamente preocupante.
Eso es muy preocupante, justamente ahora que se regresa a las clases presenciales y que se ha optado por la ruralidad en especial, en donde no hay agua potable. Por eso nosotros decimos que hay que precautelar la salud, no solamente del coronavirus, sino de los temas estacionarios de cada uno. Por ejemplo, lo que es la salud, la desnutrición, como ya decíamos, y esto también tiene que ver con los parásitos que se les estaciona en el sistema digestivo, ¿no es cierto?, de los niños, de las niñas, por el uso de las aguas que no son tratadas. Eso en el sector rural, tomando en cuenta que no tienen agua potable, no tienen energía eléctrica, y el 86% de las instituciones educativas a nivel nacional, entre urbanas y rurales, no tienen internet. En el tema de los suplementos alimenticios que usted habló hace un momento, también hemos visto reportajes en donde se lanzaron a la basura quintales, no sé si toneladas, de suplementos alimenticios. Se hicieron grandes contratos, pero que finalmente fueron a parar en los basureros. Eso realmente se ha demostrado, ese negociado que ha habido con esta empresa multinacional, y también aparte de que se quedaron embodegados, que tuvieron que votar porque quedaron caducados, pero el tema es que no tienen nutrientes. Ese es el tema. Es una investigación del Colegio Médico en donde determina que no hay nutrientes. Por eso nosotros estamos planteando una reforma en alimentación en donde no solamente sea el desayuno escolar, sino que también el almuerzo, pero con los productos de cada una de las regiones, con productos frescos, con productos nutritivos, que se le ayude al pequeño agricultor, a los agricultores que en este momento están a la quiebra porque los productos no pueden ser vendidos por el tema del precio y que prácticamente trabajan en contra. Bueno, finalmente, ya para concluir, un mensaje para el señor presidente Lasso y para la señora ministra Brown de parte de la presidenta de la Unión Nacional de Educadores. Al señor presidente de la República nosotros le pedimos que ese encuentro y ese diálogo sea con el pueblo, sea directamente con los niños, con los adolescentes, quienes claman en este momento pues que sus derechos sean respetados, sean cumplidos. El eslabón más débil de nuestra sociedad son los niños, son los jóvenes. Sobre ellos recaen todas las consecuencias colaterales de las medidas neoliberales, de la corrupción, del COVID-19. El encuentro tiene que ser con la niñez, y ese encuentro en la práctica, no de labios para afuera, sino en la práctica, invirtiéndole a la educación los 4.300 millones que necesita en este momento el país. Sería lo óptimo el 6%, pero sin embargo, este aumento paulatino tiene que empezar ahora, hoy que estamos saliendo de esta, que queremos salir de esta crisis. A la señora ministra de Educación, de igual manera que necesitamos ese plan de nivelación pedagógica, necesitamos ese plan de reinserción escolar, pero que no ponga sobre los hombros de los padres de familia el mantenimiento, las medidas de los insumos de bioseguridad, de bioprotección. Están cobrando en las instituciones educativas no solamente a los padres de familia, sino también a los maestros. Eso no es posible, porque eso no va a permitir que haya un verdadero regreso. Muchos padres de familia que no tienen ni qué comer, a lo mejor por el miedo de que no tienen para la cuenta, a lo mejor no puedan mandar a sus hijos a las clases. Entonces, señora ministra, a exigir también usted como representante de esta cartera de Estado y como representante, como también maestra y que ha visto las necesidades, sabe de lo que nosotros estamos hablando, y que sea la vocera para exigir ese presupuesto y dar el cumplimiento y poderle sacar de la crisis de la educación. Isabel Vargas, presidente de la Unión Nacional de Educadores del Ecuador. Gracias por la entrevista. Desde siempre y hasta siempre. Muchísimas gracias a usted y un abrazo a mis compañeros maestros. Decirles, recordarles que solamente la organización Unidad y Lucha es el camino, y lo demostramos. El 12 de agosto se levantó esa huelga de hambre con un triunfo. La Corte Constitucional ratificó la plena vigencia de las reformas a la LOI, y que muchas de ellas fueron planteadas por la Unión Nacional de Educadores. Un abrazo a usted, Jaime, y a todos los que nos miran.